estimados amigos, buenas noches o buenos días, dependiendo a qué hora me estéis viendo. El día de hoy les traigo un video acerca del descubrimiento de los roedores del Mar Muerto. Personalmente a mí es un tema que me llamó bastante la atención, por ahí por el año 2015, y la verdad siempre me gustó investigar acerca de la Biblia, de, de los escritos, cómo llegaron hasta nosotros. Y fue en ese entonces cuando me topé con un video del doctor Adolfo Reutemann, el actual curador del Museo del Santuario del Libro en Jerusalén. Y resulta que a partir de ese video me enteré de cosas que no sabía, de cómo la comunidad del Qumran, la, de la cual se encontraron estos rollos del Mar Muerto, impactaron tanto en lo que es el desarrollo del cristianismo. Y también más tarde me enteré que también impactó en el desarrollo de algunos conceptos de la cábala hebrea. Por eso considero como un tema importante. Y es un tema que la verdad no se sabe mucho. Yo vivo en una comunidad cristiana, pero nunca había escuchado antes hablar de esto, sino fue hasta que vi el video del Dr. Rockman y me pude enterar acerca de estas cosas. De hecho, para algunos, los rollos del Mar Muerto es uno de los más grandes descubrimientos arqueológicos del siglo XX, porque te obliga a replantear todo lo que pensabas con respecto al judaísmo del siglo I o los orígenes del cristianismo. Te entrega información adicional y muchas sorpresas también hay en este descubrimiento. Este ha sido un tema tan relevante, que si tú buscas en Google Academic, aparecen más de 60.000 artículos. Si tú escribes en inglés, Dead Sea Scroll, los rollos del Mar Muerto en inglés. El origen de esto está en el desierto de Judea, en el área del Mar Muerto, en un lugar que se llama Qumran. Qumran está a unos 35 kilómetros al este de Jerusalén. Este nombre, Qumran, aparece por primera vez en el siglo XIX por datos de viajeros. Probablemente el origen del nombre sea Qamar, significa luna en árabe. El descubrimiento. A fines del año 1946 y principios de 1947, unos beduinos, son nómades que viven en el desierto, encontraron unos jarrones en una cueva, y dentro de estos jarrones habían rollos. Claro, ellos no tenían idea de lo que estaban buscando, o sea, lo que encontraron. Y es una historia sorprendente. Es como si, es como si, no sé, así quizás algo místico o de algo así como un milagro haber encontrado estos rollos. Porque había una cabra que se había escapado del rebaño, y esta cabra se fue a una cueva. Y dentro de esa cueva encuentran estos rollos. El joven que los encuentra se llama Mohamed Abdi. Y a raíz de esta cabra que se escapó, se, se llega a este descubrimiento. Luego más tarde, la, en esta cueva, que denominan Cueva 1, cada cueva está enumerada hasta el número 11, y se numeraron por orden de descubrimiento. En la Cueva 1 habían siete rollos. Estos rollos más tarde se llegan a vender y llegan a manos de Atanasio Samuel, un obispo de la iglesia siro-jacobita, y el profesor Eliezer Sukeknik de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Más tarde hay nuevas excavaciones, nuevas investigaciones, pero eso lo voy a tocar en el próximo video. El contenido de estos rollos es, es interesante. Son más de 1000 manuscritos
que están datados entre el siglo III antes de nuestra era hasta el siglo I antes de, perdón, el siglo I de nuestra era. O sea, más o menos de la época de los macabeos hasta tiempos de la destrucción del segundo templo o tiempos de Jesús. Eh, los rollos, el idioma en que estaban escritos, un 90% corresponde a hebreo, el 8% a arameo, 2% en griego. El 80% de los rollos está escrito en cuero de animal, un 20% en papiro. Hay una sola sección que se encontraron unos rollos escritos en una plancha, en planchas de cobre. Y este rollo es un rollo de tesoros que están ocultos en Jerusalén. Es muy, ha causado bastante especulación este rollo, que actualmente está en el en un museo en Jordania. Y no se sabe si realmente son tesoros reales, o si es una broma, o si es algo místico, un tesoro de la comunidad, o los tesoros del templo de Salomón, o o el segundo templo. Eso no se sabe, pero al ser escrito en planchas de cobre, deja muchas especulaciones de que era algo serio. La clasificación de los rollos está dada en tres categorías principales: los manuscritos bíblicos, los apócrifos y los manuscritos sectarios. Aunque también hay unos manuscritos que están fuera de esta categoría, o sea que como que no encajan en ninguna de estas tres, y donde se han encontrado calendarios, manuales de exorcismo, material litúrgico, entre otros. ¿A qué me refiero con manuscritos bíblicos? Hay que recordar, en primer lugar, que la Biblia para ese entonces, para esa época en que existió esta comunidad, no estaba el canon completo, me refiero al canon hebreo. No estoy hablando del canon cristiano, esto no tiene nada que ver con ellos directamente, sino el canon hebreo aún no estaba totalmente completo, habían algunas discusiones con respecto a algunos libros, si eran o no provenientes de Dios o no. Todavía se estaban zanjando de esas cosas. Con respecto a los manuscritos bíblicos, están los escritos actual del Tanaj, a excepción del libro de Nehemías y Esther. Los libros que se encontraron no estaban completos, solamente el gran rollo de Isaías, los 66 capítulos de Isaías, que actualmente está en exhibición en el Museo del Santuario del Libro en Jerusalén. El total de los manuscritos bíblicos corresponde a los apócrifos. Cuando hablo de apócrifos me estoy refiriendo a textos, a manuscritos propios de la literatura judía, que no son parte del canon, pero sí son comunes dentro de la comunidad judía. Algunos libros de estos son, por ejemplo, los jubileos o Tobit. Y hay un dato importante, por ejemplo, los jubileos es parte del canon de la iglesia etíope, y era un texto que se conocía solamente por la traducción de la Septuaginta, o sea, estaba en griego, y ahora se encuentra el texto en hebreo, lo que es un gran descubrimiento, igual que Tobit. Tobit es parte del canon de la Iglesia Católica Romana, y ahora se encuentra el texto en hebreo. También hay otros textos, algunos textos únicos, como el apócrifo de Génesis, que nos cuenta la cosmovisión que tenía la gente en el siglo I con respecto a lo que es el relato de la creación, Noé, todas esas cosas. El 27% de los textos corresponde a la categoría de apócrifos. Los manuscritos sectarios. Estos manuscritos son propios del interés de la comunidad del Qumran. O sea, era parte de la lectura de los libros de la literatura de la comunidad. Al resto de los judíos no le interesaba, y tampoco son parte del canon.
Y se llama sectarios porque la característica de la comunidad del Qumran era parecida al de una secta. Más adelante quiero analizar el libro La regla de la comunidad, que es uno de los textos que se encontró allí, en el cual muestra algunas características sectarias de este grupo. También está el Pecher Habacuc, un comentario de Habacuc. Un 37% de los textos encontrados corresponde a los manuscritos sectarios. Y eso es todo, amigos. Muchas gracias por vuestra atención. Más adelante voy a seguir con más videos. Voy a hacer una serie de estudios relacionados con el descubrimiento de los reyes del Mar Muerto y cómo impactaron en lo que es los orígenes del cristianismo y algunas ideas judaicas del primer siglo. Muchas gracias, suscríbanse a mi canal, denle compartir y nos vemos hasta un próximo video. Bye.